Buenas tardes, Leida. ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, todo muy bien, gracias. Saludos a todos desde México. Pues bien, mira, oye, te voy a presentar a nuestros radios oyentes en Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Leida Mariscal, que es una escritora mexicana, nacida en Zapopan, Jalisco, es egresada de Ingeniería Química y estudiante de Escritura Creativa, ambas en la Universidad de Guadalajara. Guadalajara no es la de la gran feria del libro. Y como tallerista ha dictado la escritura para sanar los que no se habla y más que un cuento. Y Leida también cuenta con dos libros de cuentos pronto a publicarse, M de Morales y 13. Además de su participación en diversas antologías, entre las que se destacan Alguien Más, en Piel de Silencio, Baños de Pudor, en Sarao 2020 y Por Tus Manos, en Nuevas Letras Atenagóricas, entre otras muchas. Ok, Leida, dime de tus libros que vas a publicar, háblame de eso. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio, Ismael, y después, platicar un poco sobre M de Morales, que habla sobre una familia mexicana, específicamente de Jalisco, que se narra en los años 90 y sus particulares problemáticas sociales y económicas. Entonces son aproximadamente 15 cuentos que están más o menos relacionados entre sí y platican un poco sobre problemáticas familiares, violencia, inseguridades, economía, política, entre otras cosas. Y el otro cuentario, que se llama 13, es la historia de 13 alumnos de secundaria que de una forma muy íntima van escribiendo momentos específicos de su historia, y esos 13 cuentos en total conforman una novela. Entonces esos son los dos últimos trabajos en los que he estado escribiendo. Todavía no lo has publicado, lo vas a publicar reciente, ¿no? Sí, así es, están ahorita en proceso de edición, entonces próximamente espero tener ya la publicación. Bueno, siempre estás invitada a ponerlos en el grupo Libros Recientes de Creatividad Internacional como un medio para publicitarlo, ¿no? Y otros espacios que nosotros te vamos a aconsejar también. Y oye, Leida, pero bueno, cuéntame de tus actividades en antología, en los talleres, ¿qué me dices de eso? Pues primero que nada, creo que las antologías son un espacio que como escritora novel, siempre se inicia como tocando puertas de todas las editoriales. Entonces los veo como una oportunidad de poder ir sumando currículum y que de alguna manera se pueda ir conociendo mi trabajo. Entonces parece un cazarrecompensas de los concursos, y estar al pendiente de nuevas convocatorias de las editoriales para que algunos de los cuentos puedan quedar por ahí en alguna antología. Ahorita en este momento cuento con 5 antologías, y la mayoría de los cuentos hablan sobre o violencia o cosas específicas que tienen que ver con el México actual. Entonces depende mucho de lo que ofrece la convocatoria para saber qué escribir y qué es lo que más se puede amoldar en el cuento. Como tallerista, es creo que un poco más complejo y va de la mano con una de las frases que yo me apropié desde hace mucho tiempo, que es que para mí escribir es como existir. Y esto es porque muchas de las veces en algunos de los cuentos, como escritor, siempre se narra un poco de nuestra vida. Obviamente le ponemos matices y tratamos de que los personajes involucrados no se vean ahí revelados, pero siempre se trata de plasmar una emoción o tratar de poner un acontecimiento ahí medio disfrazado. Entonces uno de los talleres se llama escribir sobre lo que no se habla, que es prácticamente eso: buscar un momento específico de la vida y poder transmitirlo a un cuento, y que de alguna manera eso sirva
como una catarsis, por así decirlo. Y el otro, que es más que un cuento, tiene que ver mucho con el primero, que también es que una historia en específico logre trascender, que no quede solamente en una vivencia o en una mala experiencia o buena experiencia, sino que sea, como dice el título, algo más que un cuento. Lidia, pero mira, tengo una pregunta, porque por acá en estos lares no se usa mucho tallerista. Exactamente qué quiere decir, como conferencista, ¿no? O algo así. Sí, claro que sí, es prácticamente una conferencia. Ah, claro, sobre los temas estos que tú has escrito, ¿no? Sí, que es como trasladar una experiencia a un cuento, a la literatura. Claro, entonces parece fácil, pero no lo es. Eso te lo aseguro No, yo. sí, Entonces, claro, nuestras experiencias se trasladan a la literatura y quedan. Y a la vez nosotros leemos en la literatura experiencias de otros para que, bueno, nos puedan ayudar de cierta forma. Y déjame hablarte ahora de algo más hacia el futuro. ¿Qué me dices de tu futuro? Porque tú eres más bien joven, ¿no? sí, así como futuro cercano está próximamente una boda, que es la cuestión personal, es seguir trabajando en escritos y poder tener así de manera tangible ya tal cual un libro propio publicado y de alguna manera que eso sea como el inicio de una carrera como escritora. Claro, tienes que publicar primero tus dos libritos que ya casi ya están muy en camino. Y vas a hablar sobre una boda también, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos planeando una boda para el año que entra, entonces también están los preparativos y todo así como la emoción muy en el aire. Ah, la boda es tuya, no es realmente un cuento, Sí, sino es... es mi boda, Ah, sí. tu boda. ¿Y quién es el afortunado que se casa contigo, chica? El afortunado es también escritor, se llama José Baroja, entonces estamos felices de poder tener como la misma profesión y tener la posibilidad de llevar a cabo una vida literaria prácticamente. Claro, José Baroja, yo lo conozco, es un magnífico escritor todavía en pleno desarrollo. Bueno, me alegro mucho. Siento no poder asistir a la boda porque estamos un poco lejos, pero bueno, les deseo lo mejor. Y en otros planes que tenga más hacia el futuro, más lejano, eh, ¿tú has asistido ahí en la Feria del Libro de Guadalajara? Sí, de hecho, este año fue mi primera participación, así como escritora, que fue gracias a una antología de la editorial Escritoras Mexicanas, que es gracias a un concurso que se realiza anualmente, y fui una de las participantes, y esa antología se presentó en la FIL de Guadalajara el día 5 de diciembre. Entonces, es muy diferente vivirlo como lector y como escritor. Por eso, es la primera vez que me presento a la FIL y sí es mucha diferencia de lector a escritor. Claro, indudablemente, imagínate, la FIL de Guadalajara es la feria del libro más grande de toda la América Latina. Y ya el año que viene ya tienes tus dos libros ahí para irlos a vender ahí dentro de la FIL, ¿no? Esperamos, ¿no? Entonces, Esperemos que sí. Esa es la proyección del año que entra. y además de eso, ¿qué otros planes más hacia el futuro tú tienes? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Me puedes hablar de eso? Creo que sí, creo que tengo ya como unos 4 años que definitivamente me decidí que lo que yo quería hacer en la vida era ser escritora, sin importar lo que eso pudiera conllevar. Por lo tanto, espero que se vengan más novelas, que pueda ser una puerta que me abra
para poder conocer otros lugares, seguir escribiendo historias sobre otros espacios más allá de México. Entonces, si como proyecto consolidarme como escritora de cuento, novela y poder tener una amplitud de cultura que me pueda permitir seguir creando más historias para seguir compartiendo un poco de la forma en la que puedo ver el mundo. Bueno, muy interesante todos tus proyectos, ¿no? Y además de eso, háblanos algo más que cuando tú dices M de Morales, ¿cómo son esos cuentos? La verdad es que M de Morales nace del el enojo, podría decirse. Son cuentos muy crudos, que intento disfrazarlos con algo de ternura, pero realmente son historias muy fuertes, historias que hablan de la decadencia, de la normalización de la violencia, de la discriminación, o sea, en todos los sentidos, porque son historias que están narradas desde diferentes perspectivas familiares, desde la mamá, desde la hija, desde el papá, desde el sobrino, desde el primo. Entonces, es como claro que la cultura mexicana tiene mucho que ofrecer, tiene mucho colorido, tiene mucha cultura. Entonces, es como esa otra parte, como por qué está pasando realmente en un núcleo familiar de una familia mexicana, que intento plasmarlo en una época de los años 90, pero que sigue habiendo problemáticas sociales todavía en la actualidad, como una llamada de atención, como algo con lo que se pueda se fue la palabra algo con lo que se pueda comparar desde los años 90 en la actualidad, y qué tanto hemos avanzado como sociedad. Entonces, M de Morales es prácticamente eso, es cómo realizar una comparativa de los años 90 a ahorita que ya estamos en el 2021, y cómo transmitirlo en historias, la literatura, en cuentos, de una manera interesante que no se vea tan agresivo. Bueno, en general, la situación en los años 90 a nuestra actualidad en los años 2020, yo no la veo que ha mejorado mucho nuestra situación social, por lo menos aquí, imagínate, en Estados Unidos, cuando cualquier loco chamaco le regalan una pistola a los padres, y claro, entra a la escuela y acaba ahí con media docena de gente. Cosas increíbles, ¿no?, que están pasando hoy y como casi naturales, ¿no? Y esa violencia se ve, bueno, mucho en todas partes. Y bueno, háblame ahora de 13. ¿Cómo se desarrolla la temática de 13? El libro de 13 para mí fue todo un reto, lo considero un proyecto mucho más complejo, porque es un libro que está narrado en primera persona. Entonces, escribir 13 historias que se vieran como si fueran de personas diferentes, y aparte son adolescentes entre 11 y 13 años, pues fue complejo encontrar un lenguaje que tuviera diferentes personalidades. En este libro empieza la historia con un niño que era ciego y gracias a una operación recupera la vista. Entonces, a partir de ahí se va desencadenando una problemática dentro de un salón escolar, que también la historia se desarrolla en México. Entonces, a partir de este niño, de este primer cuento, se va desencadenando una problemática, pero la problemática se conoce dentro del pensamiento de cada estudiante. Y la historia, todos los cuentos están relacionados y se pueden leer de manera independiente. Eso da la posibilidad de que en algún momento, si el lector quiere abrir el libro y se encuentra con el cuento en la página número 50,
va a ser completamente independiente la lectura, pero en conjunto todos los cuentos resuelven un problema, conforman una misma historia. Y en esta historia se resuelve una problemática social que habla de una violación. Entonces todas las historias están conectadas y están en cada cuento resolviendo pues este conflicto que es una violación. Pero bueno, es decir, la temática no es muy simple. Si me dice que ya se habla, es decir, se presenta una violación, o sea, hay una temática más bien compleja dentro del libro, ¿no? Sí, claro, es un tema muy fuerte y procuro que se toque desde la fibra más sensible, que es desde la experiencia en la adolescencia, y vista desde el punto de vista de los adolescentes, que más allá de que como adulto podamos tener alguna crítica o algún comentario, creo que es muy diferente de cómo lo puede ver un muchacho de 11, 12, 13 años. Bueno, sí, sin duda, bueno, lo que lo ve un muchachito así a la vida adulta, pues cambia, entonces a lo que va a tenerse que enfrentar cuando sea mayor. Pero óyeme, Leida, me alegro mucho que me hayas descrito tus libros, tu actividad como conferencista, y bueno, me hayas recordado tus participaciones en las antologías. Indudable que tienes todavía un gran camino que recorrer, pero me parece que sí, que tienes todas las posibilidades de ser una gran escritora, y es decir, nosotros estamos siempre dispuestos a poder cooperar en la difusión de tus libros. Solamente nos tienes que dejar saber en Creatividad Internacional. Bueno, muchas felicitaciones a ti por la boda con ese buen muchacho que es José Baroja, y hasta pronto, te deseo lo mejor. Te agradezco mucho, saludos a todos, muchas gracias. Ok, bueno, hasta pronto, bye bye.